Bueno, vamos a empezar con la mesa redonda, la última del día. Esta mesa redonda, como pueden ver, es en español, castellano. Bueno, yo lo que voy a hacer es presentar a Viviane Larry, que es quien va a llevar adelante esta mesa, a intercambiar con las autoras que hemos invitado. Y tenemos una de las autoras a distancia y vamos a tomar un pequeño momento para hablar de ese tema, pero primero la voy a presentar a Viviane, que es una catedrática de la Universidad de Clermont-Auvergne. Es directora de múltiples y ha sido directora de múltiples proyectos increíbles de investigación, entre ellos Econmix, que creo que vas a hablar un poco ahora, de este proyecto sobre el cómic ibérico y latinoamericano también. ¿Qué más? Bueno, Viviane también es una precursora en los estudios del cómic y en los estudios del cómic hecho por mujeres, porque ha escrito su tesis y ha investigado sobre el tema desde hace muchos años, así que es obviamente una referencia, y es una referencia en el estudio del cómic en Francia. Bueno, sin tardar más, te paso la palabra, Viviane, para que empecemos. Bueno, muchas gracias, Laura. Se oye bien y el público que está delante de nosotras ¿entiende el español o no? Sí, más o menos. Alors, je vais faire une petite présentation en français, puis on repassera en espagnol. On va, puis si, voilà, bon. Voilà. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisatrices de ce colloque. Je suis très heureuse de me retrouver ici pour animer cette table ronde, parce que c'est ici que, par exemple, j'ai soutenu mon HDR pour devenir professeur d'université. C'est ici aussi qu'a enseigné et a fait sa recherche Michèle Ramon, qui est ma directrice de thèse, qui a travaillé depuis toujours sur la création au féminin en général. Et c'est elle qui a accepté dans les années 90-94 d'encadrer ma thèse sur la bande dessinée et sur le titre c'était l'émergence du féminin dans la bande dessinée espagnole. Donc voilà, c'était aussi un hommage à Michèle. Alors également, cette table ronde, comme vous voyez, il y a les logos, comme toujours, du colloque. Il y a les logos aussi de iComics. Et iComics, c'est un projet européen dont je suis la coordinatrice, qui est un projet COST, c'est-à-dire que c'est un projet pour fédérer la recherche sur une thématique précise. Et la thématique, c'est extraordinaire. L'Europe, donc, a financé un projet sur la bande dessinée ibérique et ibéro-américaine. Donc, Espagne, Portugal et Amérique latine. Et cela représente un réseau de 130 chercheurs et chercheuses. C'est un réseau qui peut s'élargir, donc si vous êtes intéressés, vous serez les bienvenus. C'est un réseau de 19 pays européens et 5 pays d'Amérique latine. Voilà. Et il y a des groupes de travail. Un de ces groupes de travail, PORC, qui est animé par Laura Caraballo, qui est ici, et Maria Marquez, qui est un groupe transversal sur les autrices, les chercheuses et les lectrices. Voilà, les trois faces d'une même dynamique. Et donc, c'est dans ce contexte que nous avons proposé donc une table ronde aux organisatrices de ce colloque. Et Laura, évidemment, a fait le lien entre les deux. Je la remercie. Alors, maintenant, nous allons passer donc à la table ronde. Je vais peut-être, je vais pas les présenter.
Je vais leur demander de se présenter. Avec une série de questions, si vous voulez, il y aura plusieurs temps dans cette table ronde. Et le premier temps, c'est plutôt un angle d'attaque un peu plus sociologique. Ensuite, nous passerons aux œuvres et un regard sur les œuvres. Pour terminer sur la vision du monde, on va dire. Ce que j'aimerais tout d'abord, c'est qu'elle nous dise, ça rejoint ce dont parlait Paul, qu'elle nous dise un peu comment elles se définissent, dans quel champ, bueno, en qué campo artístico se desarrollan sus actividades artísticas, manuales, si se consideran como historietista o artista plástica o si también están entre varios campos artísticos. Es la primera pregunta que me viene, que se me ocurre, y luego otras preguntas después sobre esta primera etapa de la mesa redonda. Joana, si quieres empezar, ¿sí? Hola. Uy. Hablo en español. ¿Español? Sí. Ok. Hola, buenas tardes. Yo soy portuguesa. Mi español es terrible. Yo creo que soy una artista visual. Yo no sé. Es una pregunta que hace muchas veces. Yo respondo siempre una cosa diferente. Sí. Porque yo hago el cómic, yo también soy profesora. Por tanto, el cómic nunca fue mi actividad principal até há pouco tempo. Portanto, eu acredito que sou, em primeiro lugar, uma contadora de histórias. Bueno. E eu utilizo a imagem e as palavras. Portanto, para mim, acima de tudo, o cómic é uma forma de componer a imagem, a palavra e juego de composição. Portanto, eu estudei pintura e as artes plásticas e cinema, de cine. Portanto, é o meio que eu prefiro porque eu gosto de pensar big space. Sí. Sí. Não sei. Aquí hay este también. Ah, sí. Sí, he visto que tienes un máster en estudios cinematográficos, ¿no? Sí. Sí, es esto. Sí. ¿Hiciste un trabajo o de fin de posgrado o de tesis sobre la relación cine y historieta? Sí, y el cómic. Para mejor trabajar tus cómics. Sí, es lo que dices. Sí. Bueno. Porque yo estudié pintura primero y fueron 5 años estudiando pintura y yo escolhi a pintura porque eu queria ser cómic. Eu não queria apenas estudar o cómic, eu queria conhecer como pensar a imagem, como construir a imagem, como olhar para a imagem com olhar crítico. E, portanto, eu fui estudar pintura, mas eu não gostei do curso. Eu estava um bocadinho desiludida. E quando eu comecei a trabalhar como professora, como maestra, eu precisava de um master. E, portanto, decidi fazer o cine. Mas eu queria que o master fosse uma coisa útil para o meu trabalho. Portanto, eu decidi fazer uma dissertação. Sobre la relación between cine y cómic. Lola, te dejo la palabra. A ver si me entendéis. ¿Habéis entendido? ¿Sí? Bien, Lola. Ça marche, ouais. Bon, d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Et
hablo en espagnol? Oh. Como quieras. Bah. Como quieras. Bon, voilà, je suis dessinatrice depuis très longtemps. Je viens du monde de l'auto-édition depuis, je sais pas, peut-être 18 ans. Avant de Nosotros Somos los Muertos, que c'était... Bon, je faisais des fanzines avec mes amis à l'université quand j'étais étudiante à Valencia. Et donc, on a commencé à... Voilà, je sais pas, en fait. Moi, je dois dire que j'étais pas lectrice de bande dessinée, en fait. Je touche un peu la bande dessinée grâce au dessin, au graphisme, à la plasticité de l'image. Tout ça, ça m'a toujours intéressée. Et j'ai découvert qu'avec les dessins, j'étais capable de arriver à raconter des histoires, non? Voilà. Quand ils disent qu'elle est una contadora de historias, voilà, je me sens pareil. En fait, l'utile du dessin, ça me permet d'explorer la narrativité de la page, de l'histoire en soi-même. Et ça, pour moi, voilà, je prends un peu un projet de bande dessinée, je le prends comme un espèce de laboratoire pour jouer avec les temps et comment trouver la forme à travers les dessins pour pouvoir, je sais pas, arriver à raconter des trucs un peu pas si simples, voilà, en essayant d'utiliser le moins possible les textes, voilà, explorant surtout les dessins. La visualité. Oui. Sur cette diapositive, vous avez 3 réalisations de Lola. Ouais. Cierto? ¿No? Oui, voilà. Como lo mirabas un poco. Si. En fait. Une illustration, una, ¿qué? Escultura. Poupée, no sé. je sais pas. Muñeca. Volume textile, je sais pas. Una escultura textil. Oui. Y bueno, una página de cómic que es el cartel. Hein? Oui, en fait, voilà. Je commençais à faire de... en fait, la bande dessinée, pour moi, c'était un produit où je devais penser beaucoup plus. Et je suis quelqu'un d'assez obsessionnel. Donc, je prenais un autre format. Je jouais avec les tissus, les volumes, voilà. Ça me permettait de me libérer un peu. Parce que j'avais aucun type de but, quoi, au-delà de m'amuser. Donc voilà, de jouer avec les couleurs, les textures, voilà. Et après, pareil, dessiner, faire des grands formats de dessins où j'explore aussi à nouveau les formes, les volumes. Je sais pas, je l'ai fait par plaisir, surtout. Et pour... vacances à la bande dessinée. Voilà. Parce que c'est clair que la bande dessinée, c'est un peu plus complexe, on va dire. Bueno, otra contadora de historias. Sí. Voilà. Je ne sais pas si... Qu'est-ce que c'est mieux? Parler en français ou... Bueno, en español voy a hablar. Yo soy de Chile y en Chile no hay estudios formales de historieta hasta el momento. Quizás ahora hay algunos estudios pequeños de posgrado o de diplomados, cursos cortos, pero en el momento en que era más joven y que decidí qué estudiar, mi única opción un poco más cercana era estudiar arte. Tampoco tenía muchísimo conocimiento de la historieta. Leía las historietas que habían disponibles, pero entré a estudiar arte como una manera de pensar y expresar ideas o reflexiones de manera visual. Y de pequeña me gustaba mucho dibujar, obviamente, y contar cosas a través del dibujo, pero sin embargo cuando entré a estudiar Bellas Artes, el gusto por el dibujo murió por un momento,
porque había como una presión por la experimentación en otros formatos quizás más serios o más ambiciosos o experimentales. Así que dejé de dibujar por mis años de estudiante de arte. Y después, de hecho, fui a estudiar un magíster de arte contemporáneo. Y ahí cambiaba entre intentar crear paisajes, hacer, tratar de construir universos con acuarelas. Ahí empecé como a retomar poco a poco, de manera personal, el dibujo. Y también contar historias con video. Pero pasó un tiempo hasta que me di cuenta de que el mundo del arte contemporáneo era muy elitista y que no comunicaba tan como de corazón con las personas. Y ahí tuve como una decepción muy grande de esta opción vocacional. Y ahí empecé a utilizar la historieta, el dibujo, como una manera de comunicarme de una manera más directa con otra persona. Y hablar no desde una reflexión tan académica o tan abstracta, sino que más desde mi propia subjetividad. Y desde una manera más personal y directa. Yo creo que también exponiéndome un poco más como persona, sí. Bueno, sí se nota. Bueno, Victoria, ¿estás con nosotras? Sí, estoy. ¿Se me escucha bien? Sí, te dejo la palabra. Sí. Victoria, si puedes también contar por qué no estás aquí. De hecho, iba a empezar ¿De pidiendo dónde vienes y disculpas. por qué no estás? Sí, Sí. o lo Perdón, puedo. también. Sí, es que Sí. no. Victoria normalmente debía estar con nosotras hoy, pero no pudo cruzar la frontera entre España y Francia porque son dos continentes diferentes. Porque al parecer sí, la Unión Europea es para europeos solamente. Ya que tuve problemas, bueno, soy de Chile también como Antonia, pero mi tramitación de acá de la visa ha estado bastante parada, detenida por un tema de que yo ya he hecho ya la tramitación hace más de un año, hace un año en verdad, y todavía no pasa nada por la burocracia de acá. La cosa es que en un trámite que dura 3 meses se ha demorado un año y no pude cruzar, me bajó la policía la policía francesa y me devolvieron a Valencia, donde vivo. Bueno, fue bastante traumático, pero ya estoy por lo menos puedo participar de manera online, que era lo que también me tenía bastante triste dentro de todo. Eh, bueno, la cosa sobre la pregunta que hizo, sobre cómo me considero, creo que también he estado siempre en una eterna crisis de qué soy en teoría, en el arte, en este mundo de hacer cómic. Y siempre he pensado que me considero más una hacedora de cómic, aunque suene mal la palabra hacedora y no exista. Una contadora de historias también, como han dicho las chicas. Ya que yo también de formación yo soy diseñadora. Sí. Pero yo siempre quise estudiar, siempre quise hacer cómics y he hecho cómics desde que tengo 10 años. Entonces fue más un deseo ya mucho de querer hacer cómic, de estar siempre queriendo, pero que no exista esa carrera, como decía Antonio, tampoco en Chile, no existe nada como que se le parezca tampoco. Ahora tal vez sí, los posgrados tal vez, pero aparte de eso, muy poco. Y por eso a mí me gusta más también decirme comiquera, hacedora de cómic,
Pero me gusta la palabra también comiquera, por un tema de hacer cómic, del hacer, porque me encuentro siempre en el hacer. Me gusta estar haciendo cómics, me gusta contar historias y me gusta estar haciendo y contando. Pero eso, creo que esa sería mi respuesta. Sí, sí, sí. Muchas gracias. La segunda pregunta yo creo que ya está, está tratada, pero más o menos de cómo ligasteis al cómic, pero para ahondar un poco, ¿qué lugar tiene en esa formación o en esa dedicación al cómic la parte fanzine o la parte de más formación académica? Ya han contestado más o menos. Y también la parte de la que hablaremos más tarde, pero si la parte militante, sé que, por ejemplo, en Chile fue bastante decisiva, y en otros países también, la parte militante sí desempeñó un papel en esa dedicación al cómic, o si fue algo que llegó después. Más o menos es esto. Bueno. Está bueno. Oh. Para mí, el cómic comenzó cuando era muy nueva. Yo era una pequeña chica y yo gostava mucho de la tele, Disney, anime, manga. Por tanto, cuando era una adolescente, yo quería mucho ser una comiquera. Mi palabra preferida agora, comiquera. Pero eu tive uma experiência muito parecida com a tua. Quando fui estudar a Belas Artes, o cómic não era uma coisa aceitável na academia. Portanto, eu parei de dibujar durante 2 ou 3 anos e eu pensei que não queria voltar a fazer cómic. Não sei porquê, mas não estava propriamente zangada ou aborrecida, mas pensei que não iria voltar a fazer, porque havia outras coisas que me estavam a interessar mais na altura. Pero eu volví ao cómic quando estava a fazer o meu master em cine. Porque pensar el cine, pensar na composição, na edição de um filme, é muito parecido com a forma como eu penso o cómic. Portanto, eu voltei a gostar do cómic, pero numa forma completamente diferente daquilo que me levou ao cómic quando eu era uma menina. Portanto, hoje eu faço o cómic porque é um meio plástico que me permite questionar problemas e me permite pensar. Sobretudo, é uma forma de pensar, é uma forma de falar, de comunicar e de expor problemas. Nem tanto eu sei que disse que era uma contadora de histórias, mas a maior parte do tempo não estou propriamente a contar uma historieta, mas estou desconstruindo problemas. Deconstructing problems. Yeah. Y desconstruyendo la historieta también. Sí, sí. Bueno, ahora hablo un poco en español. No sé qué. Claro. Pues, a ver, yo... El cómic aparece, o sea, por casualidad. O sea, yo estudié en Valencia. De hecho, recuerdo que las clases de dibujo anatómico y demás eran, bueno, súper académico, y yo veía que el dibujo pues no era lo mío, o sea, me costaba muchísimo, y dio la casualidad que conocí gente que venía del norte de España, de la Universidad de Pontevedra, a hacer un Erasmus, no, una Séneca, una beca Séneca,
Y bueno, aprendí un montón con ellos, o sea, aprendí que con el dibujo, más allá del dibujo académico, pues podíamos, bueno, crear universos, o sea, entonces a mí me pilló bastante, bueno, para mí joven, o sea, tenía 19 años. Y bueno, y fue ahí cuando descubrí todo el mundo del cómic, de la ilustración, y nos pusimos enseguida a hacer fanzines. Y el fanzine ha sido mi escuela, por así decirlo, y mis amigos, ¿vale? El fanzine me permitió, bueno, darme un poco a conocer lo que era la escena del cómic de la revista de tirada nacional en España. Y entonces, pues nada, pues eso, la historia corta fue también mi escuela entre el fanzine y las publicaciones de tirada nacional. ¿De qué años estás hablando? Claro, es que tenemos que viajar en el tiempo. No sé, en el... no, más tarde. No, espera. No, sí, por ahí. 2005, 2008... Vale, por ahí. Hace tiempo, ¿eh? Bueno, en realidad yo soy completamente autodidacta. Ha sido el hacer lo que me ha dado un poco de experiencia para seguir haciendo. Y poco a poco me fui metiendo en proyectos un poquito más ambiciosos, como hacer una historia larga, que lo publiqué en 2011. Mi primer cómic, que me llevó como 7, 8 años de trabajo, porque siempre he estado trabajando a media jornada, tal. Y bueno, y lo curioso es que retomé los estudios y me hice el máster en Angoulême de cómic. Y lo hice como, no sé, hace 5 años, 4 años o algo así. Y fue muy interesante tener acceso a estudios sobre todo ese tema en el que yo me había formado por autodidacta completamente. Entonces fue como un regalo, ¿no? Poder también estudiar, habiendo tenido ya una experiencia y una visión sobre el medio y habiéndolo practicado además y resolviendo problemas todo el tiempo. No sé si con eso... Sí. ¿Yo? Sí, ¿quieres añadir algo? Bueno, creo que en Chile hay un movimiento de mujeres comiqueras o historietistas que es bastante reciente, Sí. que fue potenciado principalmente por una autora que es Maliki Cuatro Ojos o Marcela Trujillo, junto a otra autora, Sol Díaz, y que juntas tuvieron como misión invitar a autoras o a mujeres a que hicieran cómics, y crearon esta revista que es un poco como la Ladies in Comics, no, Ladies to Comics. Tiene un poco ese espíritu porque invitan a personas que no necesariamente saben de cómic o están totalmente entendidas. Algunas sí hacen y otras vienen de distintas partes. Entonces hay bastante diversidad en la forma del cómic y de experiencias de vida. Muchas veces son cómics autobiográficos y son personas que han, no sé, han sido madres durante un tiempo. A veces hay distintas generaciones, hay gente joven y gente mayor. Y yo creo que fui potenciada por Maliki justamente, que ella también estudió arte y ahora ella tiene 50 años, es una señora, como le gusta decirse a ella misma, que es como la mamá del cómic chileno, la madre del cómic. Y bueno, ella anda potenciando a todo el mundo, entonces fue un súper buen impulso y tiene algo de militancia, por así decirlo, en el sentido de que expone la intimidad o realidad de las mujeres. Por ejemplo, ella misma habla mucho de su sexualidad
y de los problemas cotidianos asociados a ser mujer, pero desde su propia persona, y creo que muchas de las autoras también tienen esa característica. Y esta revista se creó a raíz de las protestas sociales de 2019, o antes, ¿no? Antes. Antes, pero, sí. pero han rescatado estas protestas sociales. Sí, empezaron a hacer esto antes, pero han hecho números que están especialmente dedicados a la protesta social Sí. o al confinamiento también. Así que un poco se permea con la contingencia política. Sí, y cada portada es lo piden a una ilustradora, una autora de cómic, pero siempre es el mismo tema, el mismo motivo, es decir, Senos, no, pechos. más que seno, Es el pecho, es el torso, es el torso, sí. el torso desnudo de una mujer, pero a veces con senos que se caen, con, bueno, mucha diversidad en las portadas, pero siempre el mismo motivo figurativo. Y esto más o menos es lo que dicen en la línea de introducción, que es para simbolizar esta reapropiación del cuerpo de la mujer a raíz de todas de esos movimientos de protestas sociales y de protesta feminista. Bien, y para terminar con este tema, entonces los colectivos fueron o no fueron importantes. Colectivos pueden ser de todo tipo. No, Victoria, perdón, Victoria. Ah. Perdón. No. Si Sí, quieres yo añadir también. algo. Sí, que yo, por lo menos yo como llegué al cómic, yo sí llegué, yo siento como por un tema más político, pero más desde lo lésbico, ya que soy lesbiana y como lesbiana yo quería hacer un tema, quería visibilidad lésbica, quería hacer cómic con visibilidad lésbica. Y por eso más que nada también me puse Lesbilize, que ahí viene como que pasa en Chile, pero bueno, es algo que ya como que traspasó un poco Sí. todo el nombre. Y también por eso también fue más que nada que yo comencé a realizar cómics, por un tema de visibilidad lésbica. Sí. Y ahí hay un tema también de existencia lésbica, y ahora ya que ya lo nombro más que nada desde la existencia lésbica, más que desde la visibilidad, que es muy similar, pero es de mostrarme desde mi misma realidad como lesbiana. Entonces, Sí. por eso yo también encuentro que también es un tema político. Y tú también, como decías, de las protestas sociales, yo llevo haciendo cómic desde el 2009, por ahí. Y yo también, obviamente que con lo que pasó en el 2019, yo hice también un fanzine, bueno, también me he dedicado mucho al fanzine, también mucho desde lo underground, porque si hablas de lesbianas, no vas a llegar, no vas a ir como en primera, en Prime, así, no sé, claro, es mucho más por underground, más que nada el trabajo. Entonces, por eso yo también he realizado muchos fanzines, y el 2019 también he realizado fanzines sobre las protestas sociales, y como hablaba Antonia, también participé de la Brígida, de la revista, con un cómic hablando sobre temática social y lo que pasaba las protestas sociales del 2019. Entonces sí, yo por lo menos yo políticamente siempre me he considerado bien activa y bien eh, mostrando desde el feminismo y desde mi posición como lesbiana. Sí, bueno, muchas gracias. Para terminar este punto, yo quisiera saber si para vosotras, yo creo que para Victoria sí fue importante, pero para vosotras el tema de las redes sociales, a ver, ¿cómo podemos? Así, creo que podemos pinchar aquí. Sí.
fue importante, sí, le dio un impulso para visibilizar sus trabajos o no tanto. Claro que para Victoria, Les Vilais y todo lo que has hecho está en la web. La web. Sí, todo, bueno, todo está, la gran mayoría yo lo subo. Y a mi Instagram también. Soy bien activa dentro de todo, de Sí. las redes sociales. Y yo nací, de hecho, como un cómic, como un webcómic. Entonces, Les Vilais nació como un webcómic. Entonces, para mí todo lo que es el mundo de la internet me sirvió por un tema también, porque yo cuando empecé no tenía ni un contacto y nadie me iba a publicar un libro, ni nada. Entonces, y en ese tiempo tampoco conocía mucho lo que eran las técnicas del fanzine. Entonces empecé primero con lo que tenía a mano. Y lo que tenía a mano eran redes sociales. Y empecé con lo que era una pequeña web, así blog, más que nada Blogspot, con cosas así muy, muy artesanales, se puede decir, dentro que lo que se realiza, lo que es internet. Y después ya empezando a publicar ya por por las redes sociales como Instagram, bueno, primero Facebook, después Instagram. Hasta ahora estoy tratando de hacer TikTok porque es como, no sé, siento que es como lo que yo voy como con el ritmo que va la internet. Pero igual no me ha resultado mucho porque TikTok son videos y yo hago, yo hago cómic, no hago videos. Pero intento por lo menos adaptarme un poco a lo que es la vorágine de las redes sociales, que igual es complicado muchas veces. Pero a mí yo por lo menos he dado a conocer dentro del mundo, así más que nada. Bien. Joana, ¿fue importante para ti esto de las redes sociales? Sim, mais ou menos. Já agora, eu vou falar um espanhol muito parecido com português, porque estou completamente... é muito difícil para mim. Mas as redes sociais são importantes, mas eu tento manter uma distância delas. Eu respeito muito os livros, eu respeito muito a manualidade. Provavelmente porque eu estudei Belas Artes e pintura, portanto, eu gosto dos objetos. Eu penso que eles são importantes porque não só a materialidade, mas porque gosto da ideia de eles não me pertencem. Uma vez que eu faço as coisas, elas não me pertencem mais. Pero a internet é muito importante porque tens a mesma importância que as fanzines e que o trabalho independente. Não está dependente de outras pessoas para existir. Eu tenho 28 anos, portanto, quando eu tinha 15 anos, quando eu era adolescente e comecei a fazer cómic, os blogs, Tumblr, DeviantArt, eram plataformas online que possibilitavam pessoas com a minha idade ou pessoas que não podiam publicar cómic de outra forma online. É importante tu para mostrar o trabalho, mas também para conhecer outras coisas que de outra forma eu nunca conheceria e, portanto, eu também sou autodidata em cómic, eu nunca estudei cómic, sou maestra del cómic, mas nunca estudei cómic, portanto, eu aprendi o cómic através da internet. Mas reconheço essa importância política, social e também é uma questão de visibilidade. Portanto, mas eu gosto muito dos livros e põe-me um pouco triste quando os livros são cada vez mais difíceis de fazer, porque envolve dinheiro, na região. Mas, só para terminar, recentemente eu tenho comigo... Perdão. Eu comecei com as fanzines também e autopublicação, coletivos e etc. Mas muito jovem eu comecei a publicar com editores, publishers. Só há um ano atrás eu decidi
autopublicar outra vez para poder compreender qual é que é o processo de fazer um livro, do início ao fim. É um processo mágico porque hacer el cómic é uma coisa muito, muito, muito solitária. It's very, very, very lonely, muito sozinha. E a coisa buena de hacer livros it torna uma coisa de grupo. Sí, claro. E eu fiz este livro com muitas outras pessoas durante a pandemia, o que é uma altura que as pessoas eram cada vez mais sozinhas e mais isoladas. Portanto, fazer livros, contar histórias e torná-las visíveis e pô-las no mundo é uma forma de conectar as pessoas. Eu penso que é a coisa mais importante. No sé si queréis sobre las redes sociales o sí. Sí, bueno, las redes sociales yo las he utilizado, pero sobre todo pues para ser, ¿cómo se dice? O sea, ver. O sea, yo he posteado, pero últimamente no las utilizo. También estoy, bueno, apartada, pero sobre todo es como, para mí es una cuestión de energía, porque cuando yo realizo, bueno, una obra un cómic, un álbum, este último que acabo de hacer tiene 224 páginas y es como que me exige, bueno, el tiempo que tengo para dedicarme y trabajar en mi libro, pues son proyectos mucho más largos, ¿no? Que a lo mejor no... Es verdad que no tengo una visión de cómo ir posteando, ir subiendo algo. O sea, es algo que el simple hecho de decidir qué enseñar o no, tal, me quita tanta energía que es como que decido centrarme en el producto del libro y entonces no uso mucho las redes sociales. Es algo similar, creo. Creo que de todas maneras me da la impresión de que en Chile somos unos grandes, o sea, usamos mucho las redes sociales. Es como que las personas en general las utilizan muchísimo. Y yo también las utilizo, pero para poder explorar temas más largos no me funciona tanto la inmediatez de estar mostrando inmediatamente. Entonces, conozco a muchísimas personas que tienen una forma de trabajo que es más inmediata de mostrar una única imagen, pero en mi caso también son como un poco más largas las historias, entonces es más privado un poco el proceso. Bueno, aquí yo creo que es Victoria la que utiliza más este canal de transmisión y también de este soporte, perdón. Bueno, ahora voy a dejar este punto para centrarme en las obras y en el proceso de creación. Entonces voy a hacer una primera pregunta. No hay que reflexionar, hay que responder. Un creador, un novelista, bueno, cualquier creador o cualquier creadora, cuando quiere crear algo, son procesos diferentes y el inicio puede ser diferente de una a otra. Entonces, para vosotras, lo primero que llega es una idea, una imagen, una situación observada que os indigna. Bueno, ¿qué es lo primero? O imagen, idea, yo creo que es o cualquier cosa, o bueno. Imagen y personaje, para mí. Bueno, yo lo sabía. Bueno, pues... Um problema, sempre um problema, uma pergunta. É uma ponto de partida. Uma pergunta uma pergunta, um problema. Un cuestionamiento. Para mí una imagen junto a un sentimiento que en general es
como muy fuerte. O sea, tiene que ser como algo que necesito resolver a través de hacer la historia. ¿Y tú, Victoria? También yo creo que un sentimiento y una imagen que llega porque viendo como ahora mis procesos y lo que me está pasando y generalmente algo que me pasa, algo que quiero transmitir y voilà. Sí, sí. Muy bien. Algunas, bueno, yo creo que son diferentes sus realizaciones. Podemos hablar de novelas gráficas en caso de Lola, en caso de Antonia. Joanna es entre el relato corto y la novela gráfica. Y Victoria es otra cosa, es más la página, no sé cómo llamarlo, La tira cómica. la tira cómica. Siempre son páginas o tiras. Generalmente es que yo trabajo con una página, Es entonces para esto. mí es una tira cómica en sí y después lo separo cuando lo subo a las redes sociales, lo voy separando Sí. según la red social que vaya. Pero yo trabajo mucho con lo que es la tira cómica, me gusta más, pero me gusta también la novela gráfica, me encanta. Sí, no, claro. Ujú. Tengo aquí, a ver, ¿no funciona? Igual tienes que tocar. Sí, sí. Si quieres comentar, por ejemplo, Victoria, una página, la que ves, ¿no? No veo, Las, pero debe ser si no me equivoco, es la de... Eh, Es Loreto poco hetero. sí, me imaginé que era la de Loreto Poco Hétero. Podemos Tengo el libro acá, de hecho, sí, esa. Esa me encanta. Loreto Poco Hétero por lo menos es mi bebé, mi segundo bebé del libro. Entonces, esa tira cómica, sí, generalmente trabajo mucho con lo que es las 6 o 8 viñetas. Y me gusta empezar y que empiece y que tenga un final y un remate. Me encanta terminar y me encanta Loreto porque tenía eso, me daba podía jugar un poco con eso, con empezar una historia y rematarla con un chiste o con un sketch, se puede decir, no sé, algo que que suene gracioso. Loreto me encanta, de hecho, ya la dejé de hacer a pesar de que me gusta mucho, pero porque siento que hay que cerrar procesos también, a pesar de que hago muchas tiras cómicas, pero me gusta mucho lo que es Loreto porque trabajaba mucho con niñas, porque también me fijaba mucho en lo que era el trabajar como con lo que es mujeres, niñas, mamás, más que nada también, porque también para hacer esto también se puede hacer un trabajo investigativo con una amiga que era mamá, porque yo no soy mamá, entonces también me basaba mucho en ella, más que en lo que me pasaba a mí. Entonces también eso era un trabajo de investigación que puede ser porque no era tampoco tan personal como lo que hago con Leslie Lies, con lo que hago con otras tiras. Entonces por eso me gusta mucho esa tira porque también habla mucho del, del machismo que muchas veces en los salones de clase se da, o de los mismos niños y también me gusta que la otra niña también responda y sea respondona, me encanta. sí. Ujú. Es una de mis favoritas, de hecho. Eh, Vamos a tomar otro ejemplo. Esto de... ay, perdón. Em, em,
me gusta pasar en los PowerPoints imágenes así, páginas así, porque la gente no puede leer. Eso permite que la gente escuche a Joana. Bueno, es una página con más de 50 viñetas, más o menos. Sí. Una historia, bueno, vamos a decir corta, sobre el confinamiento, el tema del confinamiento, de la vida cotidiana, y se llama Bambi. Bueno, te dejo. Sí. Sí. Y bueno, porque en Joana lo que he visto es más bien la experimentación. Es una parte de tu trabajo mucho más coloreado, los demás no, y también lo menos elíptico, porque lo que haces es muy, muy elíptico, si lo comparamos con lo que hace Victoria. Si lo comparamos, bueno, también se sugiere mucho en lo que hace Laura y Antonia. Victoria va al grano. Sí, lo he visto bien. Claro, el humor permite esto también. Bueno, Joana, te dejo justo comentar esto. Sí. Una otra pregunta. ¿Puedo hablar inglés ahora? Toda a gente comprende inglés? Okay, because it's better. I feel like a weird person talking. Okay, I assume English is better than Portuguese, right? So I'm just going to do this in English. It's easier for me. This was a proposition for an exhibition about the confinement during COVID. So this was for 2020. We have a comics festival in Lisbon, in Portugal, and they invited 30 people, 30 comic artists to draw and to think and to write about the pandemic. But we were only allowed to do one page. I love kind of exercises like this because I usually need more than one page to make a comic. So for me, it was a huge challenge to make everything into a page. But that's exactly why I made it in color. I usually don't use color, and I don't really have a creative process. Actually, I have several. Every time I have a new project, I decide to kill my previous creative process and start a new one. So when I made this one, I decided I treat myself like a kid. Like, okay, so now you are only allowed to use this and this and this and this color. You have to use this kind of grid, and everything, all the information you want to use has to fit somehow in a A3 paper. And that was the challenge. That's how I work. I create challenges for myself, and that was a challenge. And I'm glad you cannot read, because the other part of the challenge is that this was an exhibition. So this page will never make it into a book. So it doesn't have to be readable. I like that part. I wanted people to actually go to the exhibition. And so if you try to print this in a page, the letters will always be too small to be readable. So you have to actually see it on a wall. And so it was a piece that was conceived to be exhibited and not printed, and it's not supposed to go to a book or as any continuity. And since it's a page, I was not focused on actually making a narrative or something that made sense, but something that kind of mirrors the way I think most people felt during the pandemic and during the lockdown mostly. Like everything was a blur, everything was confusing. And so I tried to mix slice of life and things from the mundane life that we were not living and the things that I was looking on television. And it's called Bambi's and the End of the World because the first thing I remember from the pandemic was the news about deer and dolphins and all the nature that somehow was going into the cities, and people were, oh my God, nature is healing and stuff like that. And it was, later we found out it was a lie. Later those news came back again and people were saying, it was fake, but we pretended we didn't know. It was like that little glimpse of hope, like the world was falling apart. But believing that dolphins were in Venice and deer were running around in Japan, it somehow made people wake up every day and feel like, okay, at least some things are nice. And so it's the comics more about that feeling between
the world falling apart and little glimpse of hope and everything blurred and I don't know. Yeah, that's it. Yeah. Bueno, no sé si he entendido bien. Y ahora podemos acercarnos a lo de la novela gráfica porque en caso de Lola o de Antonia han realizado, bueno, por lo menos 2 obras, Lola, Sangre de mi sangre y Maganta, y Antonia, la primera. La primera se llama Al otro lado del vidrio. Al otro lado del vidrio y la segunda es Guía para no desaparecer. Sí, o eso Guide estás. sí, que Bueno, todavía no está publicada. entonces, sí. Es otro proceso creativo lo de la larga extensión de un one shot. Entonces, hay cuestiones de todo tipo, es decir, cuánto tiempo tarda, cuál fue su proceso de creación, cómo encontráis el ritmo narrativo, porque en ambos casos se ve que hay una estructuración, que hay un ritmo narrativo, que hay momentos muy poéticos, bueno, en casi todas, momentos poéticos, entonces como momentos experimentales. Entonces voy a pasar diapositivas de una u otra y os dejo la palabra. Pues este es de Antonia. Lo poético y experimental. Antonia, bueno, puedes empezar a hablar. Johanna, aquí es... ça, c'est les premiers livres, ouais. O sea, ¿cómo comienzo a hacer una historia? ¿Puedo decir? O sea, o si quieres esta otra imagen, peut-être il y a les deux. Ici, por ejemplo. Aquí hay una imagen de mi nuevo libro y de mi antiguo libro, ¿no? O sea, el libro anterior. Bueno, yo, voilà, el primer cómic, en fait, je n'avais pas une méthodologie de travail pas du tout claire, parce que je ne savais pas très bien comment faire. Donc, je faisais, voilà. Et je devais passer par les dessins pour comprendre bien où j'allais, en fait. Je devais les voir. Je devais voir dans mon papier comment l'histoire prenait une forme. Voilà. Même ça me servait à, en fait, ça va pas. C'est pas par là que je vais aller parce que c'est une espèce de structure abstraite que j'ai dans ma tête. En fait, je fais pas des storyboards ni choses comme ça. J'ai pas la patience. Et donc, je préfère me lancer et voir la forme. Voilà. J'essaie de trouver avec les dessins... dans ces cas, par exemple, je décidais de faire une espèce de vêtement, des larmes. Ça me servait très bien pour définir les personnages. ¿Lo puedes explicar? No lo puedo explicar. La página, narrativamente. En fait, ces personnages, Ralphie, c'est un personnage qui nage dans l'adulte. En fait, je me rends compte que je travaille de sujet. Bon, cet enfant, il ne sait pas s'il veut... C'est pas de quoi très bien de quoi se déguiser pour la fête de una fiesta de disfraces. Y entonces, déjà, il y avait la semilla, je sais pas comment dire, de cette doute, pas savoir s'il était un garçon, une fille, voilà. En fait, ce sont des choses que même pas moi, je voulais respecter du personnage, tu vois. Donc, ce qui m'intéressait de travailler, c'était l'adulte de ces personnages et pas être... comment dire, pas être très explicite. En fait, je préfère laisser les choses un peu intangibles comme ça, mais qu'on les sent, voilà. Et donc, j'ai joué un peu avec des métaphores visuelles, des choses comme ça que je n'étais pas conscient, en fait. Mais
ça me servait à raconter ces sentiments, parce que comme vous savez parler des sentiments aussi qu'il y a derrière. Et voilà, y après pasamos no sé cuántos años después. Bueno, perdón, vuelvo al anterior. Decidí como no sabía cómo comenzar a hacer una historia, cogí como células de historias cortas que tenía en fanzines y entonces empecé a cuestionarme a mí y a intentar unir para crear ese hilo conductor. Ese fue la primera vez. Y la segunda, pues apareció Maripen, este personaje más robusto y contundente, y que también es un vehículo al fin y al cabo de sentimientos, ¿sabes? Y de cómo explorar unas sensaciones a través de este vehículo, que en este caso era Maripen. Es una historia más de retrato de personaje con un universo alrededor el cual pues conocemos y el cual también me sirve a mí como laboratorio de experimentación a nivel narrativo. ¿Y esta página Ouais. puedes describir? Bueno, a ver, siempre Con el momento narrativo. siempre me ha interesado mucho lo que es la danza contemporánea, o sea, no bebo mucho del cómic, o sea, me gusta mucho el crear escenas con los mínimos elementos, el teatro, bueno, como he dicho, la danza contemporánea, no sé, contar con el cuerpo. En este caso decidí poner a Maripen bailando delante de su abuelo y me servía muy bien como para mostrar cómo ella perdía el tiempo, pero también para hablar de intereses muy fuera de contexto dentro de esta sociedad. Y no sé, es que no soy muy consciente, me lanzo y ya veo luego. Antonia, tu novela gráfica de casi 300 páginas, ¿no? No, es de 220, no es tanto. Este no forma parte. Sí, ese forma parte. Bueno, ese es curioso, es un momento de mi primera novela gráfica, al otro lado del vidrio, que es una novela gráfica en realidad autobiográfica, que basada como en el conflicto ético que tuve cuando estaba estudiando arte contemporáneo en Escocia y intenté hacer hice una instalación que estaba habitada por un ser vivo. Entonces, esa experiencia para mí era como una forma de criticar ciertos temas y al hacerla me di cuenta que replicaba las mismas actitudes que estaba queriendo criticar. Y empecé a sentir como una conexión muy fuerte con este ser vivo, que era un anfibio. Entonces hay algo como de la empatía con otro ser vivo. Y esa página es como una página onírica, o sea, en realidad 2 páginas abiertas, en el que no tiene ninguna relación, o sea, no cumple una función directa en el relato, sino que es como más una emoción del momento, o sea, no tiene como un sentido lógico, pero se conecta con lo anterior porque en la escena anterior está lloviendo y después cae una gota y después se vuelve un poco a la lluvia. Entonces hay momentos así que se conectan, como que se sale de la narrativa autobiográfica realista y se va hacia varias páginas en las que la página de cómic es como un gabinete de curiosidades. Entonces, en vez de utilizar viñetas, es como un mueble en el que hay textos entre medio de los objetos, pero la disposición es bastante similar a viñetas de un cómic.
Entonces, también tiene que ver con lo que se está hablando y la temática, que es un poco el colonialismo y la apropiación de objetos, en este caso el Reino Unido, que tienen todos estos museos en Francia también. Em, de museos que están compuestos por cosas culturales o naturales que fueron tomadas de distintas partes del mundo. Entonces yo, viniendo de un país que fue una colonia, siempre me llama la atención que los museos estén compuestos por cosas que vienen de mi continente o de otras partes y que están siendo apropiadas. Entonces el libro comienza esa reflexión con la apropiación de cosas. De manera cultural, sí. Bueno, no voy a seguir mi hilo conductor y voy a pasar la palabra a Victoria porque como estamos en esto de la dimensión o política o ideológica o de visión del mundo o de mirada sobre el mundo. A ver, no sé por qué he escogido esto. Victoria. Sí, dime. Sí, decía que a diferencia de las tres que están conmigo, decía que, bueno, me parece que tú vas al grano, es decir, que quieres transmitir algo directamente y que no quede nada confuso. Es lo que me pareció a mí y que para esto también el cómic te pareció un buen método y medio. Sí, de contar historias, sí. Yo creo sí, dentro de lo que he escuchado a las chicas, creo que sí soy la que más va al grano, no sé, se puede decir, porque en verdad me gusta el tema de que empiece y de que haya un final en las cosas. No sé por qué, bueno, no porque no sé, me gusta que también que haya por lo menos el que sale en pantalla, ese Sí, es bien cortito además, de cómo estaba en ese momento viviendo las relaciones y también de cómo estaba viviendo el lesbianismo, también él estaba justo en el tema de que me iba a mudar acá, entonces es un cómic súper de ver cómo iba a dejar a mis amigas, más que nada, así bien personal dentro de todo. Entonces también sí tiene un inicio y creo que también es una reflexión que bastante bonita que hice y que tenía un final. Y creo que siempre escribo así y ya es muy común y ya escribo y ya cuando escribo empiezo y termino y en cómic. Y es muy divertido porque siempre como que son escritos que tal vez ni siquiera los hago para cómic, pero que después se convierten en un cómic porque lo hice inconscientemente, lo hice para un cómic casi. Entonces después los releo generalmente digo, oh, mira, esto puede ser un cómic, porque esos dos, de hecho, esos dos cómics son uno de la reflexión sobre el lesbianismo y el otro sobre de la revuelta social del 2019. Entonces, ha sido bien fuerte como eso, bueno, la elección cuando elegiste los dos y los vi dije, ah, mira, me gustan. Así como, porque son de reflexiones que saco y que escribo generalmente sin pensar en que sean cómics, pero después digo, oh, mira, los puedo convertir en cómics porque yo ya escribo así. Y me gusta cómo escribo, la verdad. Igual también tengo, como estaba comentando, estoy trabajando lo que es la novela gráfica y de hecho lo que es los cómics con más largos se puede decir. Lo que hago con los fanzines, de hecho, de Les Vilay son un poco más largos, tienen una historia un poco más larga. Pero también me dedico ahí mucho al humor. Entonces también no salgo mucho de la zona de confort de qué es el humor, que es lo que ocupo generalmente, pero sí lo hago una novela más larga.
Lo que ahora también estoy tratando así de hacer más que nada y de terminar también de que eso también sea un libro, los fanzines tal vez de Les Vilais, porque son historias independientes, ni siquiera son historias que los publico en internet tampoco, son historias que ni siquiera las he subido nunca. Y Joana, ¿dónde está? Bueno, la dimensión onírica está presente en muchos casos, en muchos relatos gráficos de las tres aquí que están, y también se siente a través del juego entre palabra e imagen y también a través del juego con el espacio de la página, temas como la soledad. Y en caso de Joana, bueno, claro, además está en inglés, pero lo pude traducir. Pero es donde encontré más elipsis, más cosas sugeridas y además una disociación entre texto e imagen. No tanto aquí, aunque no es tan fácil entender, como esta página. Y aquí también hay en vuestras realizaciones, hay una reflexión sobre el propio medio, sobre qué es el arte, como lo vimos, sobre el cómic, un metadiscurso. No es algo pesado, pero de vez en cuando, y en caso de Joana, si puedes comentar un poco, porque aquí las viñetas son numeradas, hay un espacio blanco muy importante, hay una disociación no tan de forma, pero también de contenido entre texto e imagen. Entonces, si quieres contar también lo que... Sí. Esto es una historieta sobre intimidad, pretty much. I'm going to do it in English again, I'm so sorry. It's because of the technical words. But the thing is, this is a comic that was supposed to be about intimacy and sexuality and about being very close to someone physically doesn't necessarily mean that you're emotionally close to that person, which I think is a very human experience, and I think literally everybody has felt that. So that was the problem of this comic for me. And I wanted to explore that not through a story, not through a narrative, but I wanted to explore that complex opposition of ideas, of being, because most of my work usually results in opposition of ideas. And in this specific case, this is 2 pages, it's the opposition between being sexually close to someone and at the same time being completely detached emotionally from that person. And the visual metaphor that I found for that was going to YouTube and see dozens of videos of people folding shirts. And because, you know, when people, I think I don't have to explain, but people need to take their clothes off to engage in sexual activity. And I find it very strange because you see that in movies, the clothes are thrown away, everything goes to the floor, it's super messy. So I found something that for me visually was the complete opposite, which is people tidying up places. So even though the text is a little bit more abstract and is more poetic and it's about that intimacy, the lack of intimacy, I wanted the image and the display and the composition be completely flat and unattached and unexpressive and anonymous. All you can see is ants and fabric and corners of rooms, but you don't happen to see any characters. You don't see no one touching no one. So it's that exploration in a way. I don't know if this made any sense. Yeah. Yo creo que vamos a avanzar. Antonia, si quieres añadir algo, Lola.
sobre esto, los procesos de creación o... No, no, en realidad. Solo iba a decir que para hacer un libro extenso yo sí hago una especie de storyboard. O sea, hago como un gran boceto, como lo dibujo, lo intento como dibujar más o menos por completo y después se lo muestro a personas porque así puedo ir como agregando partes y alterando el ritmo de la totalidad, como para que la historia en total funcione. Tenéis algunos ejemplos de páginas, alternan páginas clásicas y a veces páginas que salen de las convenciones usuales que juegan con las convenciones. Esta también de Joana, pero no vamos a... muy interesante. Aquí tenemos la cuadrícula, pero que está como añadida al dibujo que está por detrás. Bueno, no vamos a poder analizarlo todo. La de... Sí. Por eso. Sí, sí. Esta también de Lola. No sé si igual es esta la que busco. No sé. Esto, por ejemplo. Sí. Bueno, esta también está el cartel. Es una doble página esto, ¿no? Sí. Sí, es una doble página que habla, bueno, aprovechando el metalenguaje y tal. Ella es como también dibujante, la personaje, y intenté transmitir ese agobio de querer dibujar y no saber ni por dónde empezar, en fin. Y sí, meto como este tipo de escenetas cuadradas, de viñetas cuadradas con un pequeño título súper que casi desaparece. Y me sirve también como para ir un poco apuntalando la historia. O sea, sí me sirvo de diferentes recursos compositivos para crear el volumen de la historia. Bueno. Sí. Entonces voy a pasar las imágenes solo porque debemos terminar. Esta doble página, no, esta primero, es lo que, ¿cómo se llama ya? La novela gráfica en que estás realizando en este momento, ¿no? Guía para no desaparecer, sí. Bueno, entonces normalmente la seleccioné porque habla del cuerpo y también la anterior de Lola, del cuerpo, y aquí me pareció muy fuerte. Sí, bueno, esa novela es sobre una estudiante de medicina en los años 50, que está basada en la experiencia de mi abuela, que estudió en los años 50 medicina, y parte con una experiencia que es real, que ella me contaba que compraba estas muñecas y después las abría para como ver el interior, como hacer una cirugía del cuerpo humano, pero así como descontextualizadamente, es como una imagen un poco violenta o un momento un poco violento que después cobra sentido más adelante porque cuando estudia medicina se dedica a abrir cuerpos para estudiarlo, pero así es como medio apuñalar a un bebé. Sí. Bueno, y vamos a terminar sobre otro punto. Vamos a dejar muchas cosas que quería preguntar, pero
Otro punto para saber si, bueno, Victoria, claro, esa parte de genealogía está muy presente y directamente visible, pero también a vosotras las mismas preguntas. Si se siente, si tenéis referencias, si una genealogía femenina o dentro del cómic o genealogía de otro, bueno, ¿en qué herencia para vosotros, qué modelo anteriores de sus predecesoras os ayudó? Y vamos a empezar con Victoria. Sí. Porque Victoria, me parece que hay dos cosas. Primero, esto que se llama, como un juego, científicas para no olvidar. Es una primera filiación, no sé cómo. Ese es un juego de memoria, Sí, es como... y la otra, perdón, te digo los dos porque como no tenemos mucho tiempo. La otra es Aventúrate junto a lesbianas en su búsqueda de lesbianas perdidas en la historia. Entonces hay dos genealogías que nos cuentas. Sí, el primero más que nada es un juego de memoria y es de científicas que me gustan mucho, ya que me gusta todo, la verdad, dentro de todo me gusta investigar muchas cosas y me gusta investigar sobre mujeres científicas. Ese me gustó mucho hacerlo porque lo dibujé yo y todo viene con un pequeño fanzine también, así que es muy bonito el trabajo, por lo menos me lo han dicho mucho, no solamente lo encuentro yo bonito, sino que otras personas también me dicen, ay, es muy bonito. Y el otro que mostraste es un podcast que también tiene su versión, porque como hago cómics, bueno, también hago un podcast sobre que se llama En búsqueda de la lesbiana perdida, que es buscar genealogía, buscar lesbianas perdidas en la historia y darlas a conocer. Me gusta dar a conocer mujeres, me gusta dar a conocer lesbianas, así que me sirvió mucho y también con eso también hice una pequeña versión en cómic, porque soy comiquera. Entonces, por eso también está el cómic de En búsqueda de la lesbiana perdida. Y sobre referentas, yo puedo decir que a mí me gusta mucho el trabajo, obviamente, de Alison Bechdel, por un tema de visibilidad lésbica y que es lo primero que conocí. También Roberta Gregory, que también es una estadounidense que es lesbiana, que ha hecho cómic hace muchos años. Entonces también esas puedo decir, y de Chile creo que también la Maliki, como dijo Antonia, es la mami del cómic en Chile. Sí, yo creo que tengo referentes muy distintos, entonces me gusta, sigo el trabajo de muchas autoras, pero también de cosas que van más allá del cómic o la historieta misma, así que creo que es como muy... Pero yo creo que había dos preguntas en una. También sí es importante para vosotras conectarse entre vosotras. Sí, claro, eso sí, porque generar conexión y yo también, de hecho, he hecho clases y me interesa mucho como generar ese vínculo con las generaciones anteriores y ayudar a nuevas generaciones. De hecho, en Chile no tenemos una industria muy grande, pero hay ciertas facilidades para conseguir fondos para hacer libros. Y yo tempranamente en mi vida aprendí a hacer estas aplicaciones, que es un poco un trabajo de aprendizaje, el saber cómo presentar los trabajos para poder conseguir financiamiento. Y siempre estoy ayudando a gente que me escribe las guío, les digo como qué tienen que hacer y cómo pueden mejorar para que puedan conseguir el fondo, porque yo siento que he recibido la ayuda de gente anterior y es como mi rol social. Sí, exacto. ¿Y vosotras?
Las referencias y también Bueno, las como conexiones. referencias, bueno, es que hay tantísimas que no sé con quién, cómo... Por ejemplo, sí que me gustaría citar a David Dressler, que cuando leí su historia La muñequita de papá, que luego también tiene, ¿cómo se llama el otro título? No sé qué, de verano. Bueno, en fin, que es muy curioso ver cómo pasa el tiempo. Han dejado de hacer cómics, se dedican a la poesía. Es como que también suele pasar esto. Me gustó la capacidad que tuvo de, bueno, de hacer tantísimo impacto con un libro, o sea, una historia súper corta, pero con un lenguaje gráfico súper interesante. Me parece curioso eso, ¿no? ¿Cuándo se deja de dibujar cómic y qué hacen? ¿Vive como en una casa en el campo con gatos? ¿Hace poesía? No sé, es curioso. Y luego lo de estar conectados, yo es verdad que no... Vengo un poco más tarde de esto de estar hiperconectada, o sea que no mantengo muchos vínculos, pero sí con autoras que he ido conociendo y que, bueno, que tenemos como una amistad y que siempre es súper interesante, evidentemente, sobre todo para aprender juntas, ayudarnos y aprender al mismo tiempo Hay que... una solidaridad. Sí, 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 y es necesaria. Pero ¿española o Eh, internacional? No sé, supongo que el hecho de estar en Angoulême también he conocido a más Claro. gente de fuera, Sí, sí. pero sí, o sea, y enseñarnos, compartirnos, darnos consejos, a ayudarnos a leer, a tomar decisiones a veces, es importante, sí. Bye bye. Bueno, la última. Suscrevo. Eu sou maestra em Portugal, em Dinamarca portanto, vou a muitos festivals cómics. Eu penso que é muito importante conhecer nós outras, mas mesmo toda a gente, porque o cómic é uma comunidade muito pequena. Eu estive em Toronto, TCAF, que é no Canadá, e quando lá cheguei, eu fui sola, mas quando lá cheguei, eu conhecia 10, 20 pessoas. O que significa que não sou famosa, mas nós somos muitas poucas pessoas. Portanto, é importante que nós conhecemos uns aos outros para podermos ajudar uns aos outros e para nos proteger uns aos outros e pronto, viva los outros. Bueno, bueno, vamos a terminar, pero Bueno, la voy a seguiremos, tener que echar. continuará. Muchísimas gracias a las 4 por estar conmigo. Me apasionó preparar esa mesa redonda y seguiremos contando y seguiremos analizando sus trabajos y estudiando, investigando para dar una difusión internacional. Gracias.